este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú tan grande y tan poderoso. ¿Cómo no adorarte en este momento, Señor? Padre, tú tienes el control de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Tú tienes el control de toda escasez, Señor. Por eso en esta hora te adoramos y te bendecimos, Señor, porque todo lo entregaste. Todo lo entregaste, Señor. Que tu presencia, Señor, se glorifique. Que tu presencia se glorifique grandemente, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Levántanos en tu amor y en tu poder, Señor. Gracias, Jesús, por todas las familias que están conectándose, que están dispuestas, Señor, con un corazón dispuesto y un corazón contrito y humillado para recibir tu palabra, Señor. Sé que hay tiempos difíciles, Señor, pero dice tu palabra que es más grande el que está dentro de nosotros que lo que está en el mundo, Señor. Y yo te pido que tu palabra, Señor, sea llevada a todos los rincones del mundo, Señor. Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por estar en este momento, por llenarnos de tu presencia y de tu amor, Señor. Espíritu Santo, que la atmósfera de Dios esté en cada casa, en cada lugar, llenando tu presencia, Señor. Tu palabra dice que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Tu palabra dice que todas las cosas suceden para bien a los que te amamos. Tu palabra dice que nuestros pensamientos no son tan grandes como tus pensamientos, Señor. Por eso hoy acá estamos humillados, con un corazón contrito y humillado ante tu presencia, Señor, por el poder de tu palabra. Porque lo diste todo, Jesús, en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Que la alabanza y la adoración llegue a todo lugar de manera especial y manera sobrenatural. Espíritu Santo, te pido que seas tú llevando esta palabra, que seas tú predicando. Yo me quito, Señor, para que seas tú predicando esta palabra en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, la gloria es para ti, Señor. La gloria es para ti, Espíritu Santo. Y bendecimos, Señor, este momento, Señor. Gracias, Señor. Hoy el Señor ha traído una palabra de bendición para los corazones. El arrepentimiento en la iglesia. Nosotros somos la iglesia, mis amados hermanos. Y desde los principios del Nuevo Testamento que Jesús inició, la palabra dice en Mateo capítulo 3, versículo 1, y empiezo con Juan el Bautista. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También Jesús empezó su ministerio y en Mateo capítulo 4 versículo 17 dice su palabra: entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento, mis amados hermanos, el arrepentimiento es un cambio de actitud. El arrepentimiento es hacer un giro de 180 grados. Si tú vas en esta dirección, giras 180 grados. El arrepentimiento es dar una vuelta a las cosas que estamos haciendo que no le agradan a Dios y dar una vuelta a nuestra vida, media vuelta a nuestra vida para cambiar las cosas. El arrepentimiento es alejarnos del pecado. No es solamente sentirse de pronto triste o sentirse acongojado nomás o sentir remordimiento, que he pecado, fallo,
pero al rato vuelvo a cometer el mismo error. El arrepentimiento, mis amados hermanos, es una decisión, es un cambio de actitud. El arrepentimiento, mis amados hermanos, es tomar una decisión definitiva. Que todo lo que hagamos que no le agrade a Dios, dejamos de hacerlo para empezar a hacer lo que le agrada al Señor. Pase lo que pase o digan lo que digan, es hacer lo que a Dios le agrada. Y el Señor nos va a ayudar. Pero el arrepentimiento en Dios solo sucede, mis amados hermanos, si empezamos a conocer a nuestro Padre Celestial. El Padre que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él creyera, que creyera en Jesús, en su muerte, en su resurrección, y que supiera que cuando Jesús ascendió al cielo vino el Espíritu de Dios por el amor del Padre, para que no quedáramos huérfanos, podremos tener un arrepentimiento genuino y de corazón. Juan el Bautista lo predicó dándole la entrada a Jesús. Jesús lo predicó: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento, mis amados hermanos, es tomar la decisión de no volver a hacer lo malo ante el Señor. Y Dios nos va a ayudar, pero debemos conocer ese Padre, mis amados hermanos. Y saben, hay muchas personas en la iglesia, porque también les hablo a las personas de la iglesia, que muchas veces nos sentimos huérfanos y nos hace falta ese Padre. Y la palabra nos enseña que no debemos ser huérfanos. Abba Padre es nuestro papá. Un huérfano, un hijo huérfano, no puede amar fácilmente. Un hijo de Dios que sabe que hay un Padre ama fácilmente. Un hijo de Dios perdona rápidamente. Un huérfano en el Señor no puede perdonar o perdona muy difícilmente. Anda casi siempre en tristeza o en amargura o en dolor. En cambio, un hijo de Dios que sabe que es un hijo de Dios anda en gozo, en amor y paz. Siempre, casi siempre. Alguien que se siente huérfano busca primero a los hombres que a Dios. En cambio, un hijo de Dios, primeramente, ante cualquier situación, busca primero la presencia del Señor, para que el Señor indique cuál es el camino a seguir en el nombre de Jesús. Un huérfano anda por vista, en cambio un hijo de Dios anda por fe. Nosotros, cuando tenemos un problema, buscamos la palabra de Dios, buscamos la oración, buscamos la vigilia, buscamos el ayuno. Un huérfano es difícil que encuentre la oración, que encuentre la palabra de Dios. Un hijo que se siente huérfano muchas veces predica la palabra pero no la aplica. Pero un hijo de Dios, uno que sabe que es hijo de Dios, predica la palabra y busca la presencia de Dios y vive la palabra, intenta vivir la palabra. Un huérfano es esclavo del pecado. Un hijo de Dios es libre en Jesucristo. El que es huérfano le cuesta ir a la intimidad con el Señor, ir a su presencia, pero un hijo de Dios anhela su presencia, anhela buscar la comunión y la intimidad con el Señor. Un huérfano juzga a las diferentes personas, juzga a los líderes, juzga a los pastores, pero un hijo de Dios que sabe que hay un Padre, ora cuando ve a aquellas personas o ve a aquellas situaciones difíciles. Un huérfano no le interesa cambiar, es así. En cambio, un hijo de Dios anhela cambiar, anhela ese primer amor y anhela no fallarle al Señor. Alguien que es huérfano no anhela el cambio, vive su vida y ya, solamente la vive. El que es huérfano se justifica en todas las cosas. El que sabe que es hijo de Dios busca la presencia y cuando es exhortado en amor, con una palabra de consolación, agradece y busca la presencia del Señor. Los huérfanos esconden sus talentos y sus dones o los toman para ellos. En cambio, un hijo de Dios anhela que los dones que tiene y los talentos que tiene sean para el Señor y para las personas. Una persona huérfana no le gusta servir, pero un hijo de Dios anhela servir. Si ven las diferencias que se van presentando, entre más conocemos a papá, más arraigados y más cimentados como hijos de Dios y podemos tener ese arrepentimiento genuino, un primer arrepentimiento de dejar el pecado atrás, conocer a Jesús y buscar su rostro, pero todos los días debemos cargar esa cruz, debemos morir a nuestra carne y anhelar su presencia.
Nosotros, un huérfano no tiene casi misericordia, pero un hijo de Dios sí siente la misericordia hacia las personas, hacia los demás. Un huérfano es envidioso, siente contienda, quiere pelear o no se aguanta nada, pero un hijo de Dios no busca contienda, un hijo de Dios no es envidioso, un hijo de Dios sabe que papá está ahí, que le da todo, mis amados hermanos. Un hijo de Dios busca la gloria de Dios, pero un huérfano busca su gloria. Nosotros, los hijos huérfanos, dependen de las personas, depende de las circunstancias, pero un hijo de Dios solo depende de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un huérfano depende de todas las cosas que pasen alrededor, pero un hijo de Dios solo depende del Señor. Un hijo de Dios quiere que vean a Cristo en él. Un huérfano quiere que lo vean a él. Un huérfano depende de las cosas que le digan. Si le dicen cosas buenas, se emociona; si le dicen cosas malas, se entristece o se pone molesto. Pero un hijo de Dios solo piensa y anhela lo que papá quiere decirle a él. Un huérfano hace lo que le parece sin preguntarle a Dios. Pero un hijo de Dios todo se lo pregunta al Señor. ¿Y por qué les hago estas diferencias? Porque el arrepentimiento de Dios para Dios también depende de la relación que tengamos con Dios. Porque muchas veces queremos más agradarle a los hombres que a Dios. Muchas veces queremos hacer otras cosas que a Dios. Y Dios me decía a mi corazón: todo lo que tú coloques de primero, que no sea yo, te trataré, te llevaré al desierto y te procesaré. O sea que si tú y yo ponemos primero al esposo o a la esposa, si tú y yo ponemos primero a los hijos, si tú y yo ponemos primero el dinero, el trabajo, Dios se encargará, por ser sus escogidos, de ayudarnos para que no pongamos idolatría o prioridad hacia otras cosas, porque la prioridad es de Dios, en el nombre de Jesús. La prioridad es Dios, mis amados hermanos. Y la palabra en Hechos capítulo 3, versículo 19, después de que Jesucristo había subido, ascendido al cielo y había dejado el poder del Espíritu de Dios sobre las personas, en Hechos capítulo 3, versículo 19, Pedro dice estas palabras tan tremendas: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mis amados hermanos, el mejor regalo que tú y yo podemos tener al arrepentirnos de corazón y pedirle ayuda al Señor es ese regalo hermoso que viene un refrigerio, viene un descanso a nuestro corazón. Ese es el mayor regalo, viene un perdón de pecados por Jesucristo. Por eso nosotros debemos buscar el arrepentimiento, y le hablo a la iglesia todos los días: si fallamos de pensamiento, palabra u obra, debemos arrepentirnos de esas cosas que a Dios no le agradan. Si estamos en cosas que a Dios no le agradan, debemos arrepentirnos, mis amados hermanos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo le doy gracias a Dios por esta enseñanza, porque el Señor me decía, iba profundizando mucho lo que el Señor me iba diciendo y me lo confirmó, y los que lleguen hasta el final de esta enseñanza va a haber una revelación del cielo grande, porque primeramente el Señor quiere hablarnos de arrepentimiento, que tú y yo tengamos claro lo que es el arrepentimiento, y que tú y yo como iglesia tengamos claro que todos los días debemos buscar la presencia del Señor, porque fallamos muchas veces. Pero yo te quiero llevar a Jeremías capítulo 18, versículo 1. Dice la palabra: la señal del alfarero y el barro. Y leo la palabra, la hermosa palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Wow, mis hermanos, como el Señor quería que el pueblo se arrepintiera.
Y como el Señor le da una palabra a Jeremías, cómo enamora a Jeremías llevándolo donde el alfarero, que fuera a la casa del alfarero. Y hoy te quiero decir, mi amado hermano y hermana, no limitemos a Dios. Dios te puede hablar por medio de un niño, Dios te puede hablar por medio de un amanecer, Dios te puede hablar por medio de la palabra, Dios te puede hablar por medio de un impío, Dios te puede hablar con ejemplos hermosos. A mí el Señor me habla de muchas maneras, me habla en sueños, me habla en visiones, y yo le doy gloria a Dios porque soy su hijo, y tú también eres hijo, y Dios te puede hablar de muchas maneras. Dios te puede hablar por medio de los colores, por medio de los olores, por medio de la comida, por medio de muchas formas. Nunca limitemos a Dios. Y mira a Dios tan bonito como le habla a Jeremías y le dice: hijo, ve a la casa del alfarero y mira cómo hace un vaso de barro. Y Jeremías fue a esa casa y vio cómo el alfarero con sus manos iba haciendo en esa rueda la vasija de barro. Pero cuando Jeremías estaba viendo en esa rueda, dice que se dañó. Y dice la palabra allí que el alfarero volvió e hizo otra vasija. Y esto tiene una profundidad espiritual sobrenatural, mis amados hermanos. Dios le habla a Jeremías para que entendiera una lección de arrepentimiento del pueblo. Dios le habla por medio de una actividad que fue la del alfarero. Pero qué bueno que en esta casa del alfarero, cuando Jeremías ve esto, el Señor le vuelve a hablar y le dice que el Señor hace todo nuevo, mis amados hermanos. Y el Señor va a hacer todo nuevo en mi casa, va a hacer todo nuevo en tu casa. Lo que nosotros hemos intentado en nuestras fuerzas, el Señor hoy lo transforma por el poder de la palabra. El Señor hace todo nuevo en el nombre de Jesús. El Señor transforma, el Señor vuelve al esposo que no conoce de él, lo vuelve nuevo para que conozca de Dios. El Señor transforma las cosas que yo tengo, que tú tienes, que no le agradan en Dios, en formas, en cosas nuevas, sorprendentes. Dios tiene unos detalles que enamoran sobrenaturalmente. Solo debemos estar ahí para verlo. Y tú tienes que saber, y tenemos que saber, que Dios nunca compone a lo que el hombre echa a perder, porque Dios todo lo crea nuevo en sus fuerzas, mis amados hermanos, no en nuestras fuerzas, porque es imposible para nosotros. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Dios es el que transforma, Dios es el que cambia. Por eso el alfarero, cuando vio esta vasija de barro que se rompió y cogió una nueva, dijo: Dios, ¿acaso yo no puedo hacer lo mismo con el pueblo? ¿Acaso Dios no puede hacer lo mismo contigo? Romper esa vasija de barro, romper el orgullo, romper la incredulidad, romper la pereza, romper la tristeza, romper la angustia y volver y hacer algo nuevo. Y hoy, Señor, te doy gracias porque sé que aquella persona que no tiene fe, Dios le va a dar fe para que predique de fe. Aquella persona que está enferma, Señor, sé que la sanas en el nombre de Jesús. Hoy rompes la enfermedad, hoy rompes esa vasija de barro, porque el cáncer se va, el SIDA se va, toda enfermedad, esta plaga se va en el nombre de Jesús, porque el Señor hace cosas nuevas, mis amados hermanos, y Él toma el barro. Wow, toma el barro. Pero nosotros debemos permitir que Él los tome. Nosotros debemos permitir que Él rompa en nuestras vidas las cosas que Él tiene que romper. Porque el alfarero le mostró el ejemplo a Jeremías. Y Dios trae la libertad. Él es soberano y Él hace como quiere. Él tiene toda la autoridad. Él puede cambiar cualquier situación y cualquier persona, pero no a nuestra manera, es a la manera de Dios. Porque muchas veces queremos cambiar a las personas. Y yo te voy a decir algo de corazón. A veces yo quiero cambiar a alguien, a algo de una persona, pero ¿sabes qué he aprendido? Que le debo orar al Señor para cambiar yo primero y tener más paciencia. Porque muchas veces queremos cambiar a alguien, el Señor quiere que tú y yo cambiemos primero. Cambiemos primero, que Dios nos ayude a cambiar primero para poder tener autoridad sobre todo. El Señor hará, infinitamente soberano es el Señor. ¿Y por qué quiero decirles esto, iglesia? Porque muchas personas van a la iglesia, muchas personas están en la iglesia, pero no están en Cristo. Y la palabra es contundente en Mateo capítulo 25, por favor. Mateo capítulo 25. Parábola de las 10 vírgenes. Muchos conocemos esta parábola, pero el Señor me trae esta parábola
Y es tremendo su revelación porque leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El número 10 en la Biblia es un número perfecto. Las lámparas, mis amados hermanos, representan la luz de Cristo. Y las vírgenes representa a todos nosotros, a todos los que le pertenecen a la iglesia. Y dice la palabra que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Así es como está la iglesia hoy en día. Hay personas en Dios y hay personas que no están en Dios. Y dice la palabra que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es decir, iban a la iglesia, conocían de la iglesia, pero no estaban bajo la atmósfera del Espíritu de Dios. Estaban llevando su vida fuera de la atmósfera del Señor. Estaban haciendo cosas fuera de la esfera del Espíritu Santo, es decir, eran huérfanas, personas huérfanas. Y dice que las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, no estaban bajo la atmósfera del Espíritu Santo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, a la medianoche. Es decir, ya el tiempo estaba terminando, ya estaba siendo muy noche. Y de pronto estamos viviendo tiempos que se están viendo, que están pasando cosas donde las señales se están viendo. Y dice la palabra que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Acá hay algo importante, mis amados hermanos. Nadie, ningún ser humano puede llenar a otro. El único que nos llena es Dios. Tú no puedes decir: no, es que yo voy donde esta persona porque es la que me llena. No, Dios a cada uno llena, porque las insensatas le pidieron aceite a las sabias, y las sabias no pudieron darle aceite, porque cada uno tiene que buscar su salvación, cada uno tiene que buscar su proceso. Y mira que en este versículo 6, cuando dice: y a la medianoche se oyó un clamor, acá viene el esposo, salir a recibirle. Esto se resume en una palabra: arrebatamiento. Arrebatamiento. El arrebatamiento es un día glorioso en que Jesús tomará a su iglesia, a los que le pertenecen, y se los llevará al cielo. Hay un día glorioso que Jesús va a venir por su pueblo, va a venir por los que le pertenecen, va a venir por las vírgenes sabias, va a venir por aquellas personas que están bajo la atmósfera del Espíritu Santo. Y el arrebatamiento, dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, por favor. Vamos a Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17, la venida del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mis amados hermanos, un día Jesús va a venir en las nubes, así como ascendió, como muestra Hechos capítulo 1, un día va a descender a las nubes, dice la palabra, y se va a llevar a su iglesia, se va a llevar a los que le pertenecen a Él, se va a llevar a los que están en Cristo, se va a llevar a los que están haciendo lo que Dios quiere que hagamos, mis amados hermanos. Pero debemos andar en el Espíritu. Por eso en Romanos capítulo 8, dice la palabra: andad en el Espíritu.
Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 6 dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y el versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O andamos en las obras de la carne o andamos en el espíritu. Las obras de la carne está en Gálatas capítulo 5, mis amados hermanos, para que identifiquemos cuáles son las obras de la carne. Las obras de la carne están en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de las carnes que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis amados, no podemos andar en las obras de la carne, porque las obras de la carne traerán muerte, pero las obras del Espíritu, que más adelante dice que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Hermanos, debemos andar en el espíritu y no en la carne. Pero tú me puedes preguntar, ¿pero cómo hago? Sencillo, lo que alimentemos es lo que más vamos a hacer fuertes. Si tú alimentas las cosas en el espíritu, como la palabra, la oración, el amar, el bendecir, el vigilar, el ayunar, el orar, vas a alimentar el espíritu en el estar escuchando esta prédica, en el buscar adoraciones, estás alimentando el espíritu. Pero si tú te dedicas a hacer borracheras, hacer cosas de inmundicia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, estás alimentando la carne. Y la palabra es muy clara, los que andan en la carne no heredarán el reino de Dios. Y los que andan en el espíritu, vendrá ese arrebatamiento y el Señor se llevará a su iglesia. El Señor se llevará a su iglesia, mis amados hermanos. Pero entonces dice la palabra que en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, dice la palabra, y las insensatas dijeron, versículo 8, a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Es decir, que las que andaban en el espíritu, las que tenían ese aceite diario que tenemos que tener, esa lámpara encendida que debemos tener, se fueron en el arrebatamiento. Pero saben, sin aceite no podemos, mis amados hermanos. Y estoy hablando a personas que van a la iglesia. Estoy pensando a personas que están en la iglesia. Estoy hablando a personas que pueden aparentemente mostrar una santidad o aparentemente pueden mostrar una oración, pero dentro, que Dios conoce todo, dentro del corazón hay envidia, hay rabias, hay molestias, no puedo soportarme a este hermano, no puedo perdonar, eso Dios lo sabe. Y si no cambiamos, si no aprovechamos este tiempo de cuarentena para clamarle a Dios, para andar en el Espíritu y para que nos quite todas aquellas cosas que no nos están dando frutos dignos de arrepentimiento, vendrá un día el Señor Jesucristo en las nubes y podremos quedarnos y debemos clamarle a Dios, no podemos confiarnos, debemos estar en el Espíritu, mis amados hermanos, debemos arrepentirnos, debemos pedirle al Señor, ayúdenos para poder cambiar, porque estas mujeres, estas vírgenes insensatas, dicen que llegaron después de que la puerta se había cerrado. Así como cuando Noé, que se cerró la puerta, y sí la gente que estaba en casamiento, que estaba en negocios, que estaba perdido, ahí sí llegó a golpear, pero Noé dijo, la puerta ya se cerró. Y Jesús es el que cierra la puerta, Dios cierra aquí la puerta. Y dice que en el versículo 11, que después de cerrada la puerta, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos.
Es decir, estas vírgenes insensatas eran religiosas y no podemos caer en la religiosidad. Estas vírgenes insensatas eran religiosas y pensaban que eran salvas. Ellas pensaban que eran salvas y por eso se tomaron el atrevimiento de golpear. Ábrenos porque vamos a entrar. Y el Señor les dijo, no las conozco. Y es muy duro esta palabra porque nosotros tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento, cambiar la actitud de las cosas que fallamos, de las áreas que fallamos, porque afuera podemos mostrar cosas que son agradables a las personas, pero por dentro, ¿cómo está tu corazón? Te dice el Señor hoy, porque el corazón es engañoso. ¿Cómo está nuestro corazón? Por eso hoy debemos tomar la decisión de que si estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios, buscar su rostro, su presencia, porque el Señor va a venir un día en las nubes y la palabra es clara y los tiempos son perfectos como el Señor muestra las cosas y es un hecho total, categórico, con toda la autoridad que Dios me ha dado, decirte, el arrebatamiento es un hecho que va a suceder en nuestras vidas, es un hecho que va a suceder en la tierra, sea que lleguemos a morir en Cristo. La palabra dice en Tesalonicenses, como les dije, que subiremos, ascenderemos, y después los que están vivos será, y que ustedes ven de pronto películas que la ropa queda y suben, ¿sí? No sé exactamente cómo será, pero lo que sí sé es que el arrebatamiento es un hecho que va a pasar en el nombre de Jesucristo. Y es un día glorioso para Jesús y es un día glorioso para todas aquellas personas que estemos buscando su presencia. No somos perfectos, cometemos errores. Acá hay un hombre imperfecto, lleno de errores, pero buscamos su rostro. Y yo te invito a que busques su rostro. El Señor proveerá, el Señor sustentará, el Señor restaurará. Pero hagamos lo que tenemos que hacer, que es buscar su presencia. Porque no podemos ser como estas mujeres, estas vírgenes insensatas que llegaron a golpear. ¡Ey, ábrenos que vamos a entrar! Y Jesús, el Señor, dijo, no los conozco. No las conozco. Y debemos reflexionar en nuestro corazón. Ya que estamos de pronto en la casa, ya que estamos de pronto no con tanto movimiento, es tiempo para cambiar. Es tiempo para cambiar. Es tiempo para decirle al Señor, heme aquí, Señor. Cambia lo que no te agrada de mí. De pronto, exteriormente estoy mostrando cosas para que la gente se agrade. Pero interiormente, ¿qué tenemos? Dios sabe lo que hay dentro de ti, dentro de mí. Y debemos clamarle a su misericordia. Clamarle a su misericordia para que Él haga la obra. Porque dice el versículo 13, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Solo Dios sabe el día y la hora. La reflexión que yo les puedo dar en esta hora es, todos los días hagamos las cosas como si ese día Jesús fuera a venir. Hagamos las cosas de nuestra vida. Tratemos a las personas como si ese día Jesús fuera a venir a la tierra. Y que el Señor nos encuentre haciendo lo que a Él le agrada. Porque un corazón que no perdona no se va. No se va. Un corazón envidioso no se va. Un corazón mentiroso no se va. Busquémoslo mientras pueda ser hallado. Busquémoslo mientras pueda ser hallado. Si en tu corazón hay cosas malas, hoy es el día, no mañana, hoy es el día de decirle, Señor, aquí estoy para ti. Aquí estoy para que tú manifiestes tu gloria en mi vida. Aquí estoy, Señor, por medio de la palabra para ya no sentirme huérfano, sino sentirme tu hijo y poder amar y perdonar y poder servir a las personas y poder hacer las cosas que Dios quiere. Es tiempo, mis amados hermanos, de examinarnos a nosotros mismos. El salmista David decía, Señor, examíname. Señor, muéstrame mis pecados ocultos. ¿Será que toda persona que existe en la tierra tú la puedes ver con amor? ¿O será que hay alguna persona en la tierra que tú no puedas ver con amor? El Señor no hace acepción de personas. Te pregunto, ¿haces acepción de personas? ¿Hago acepción de personas?
Te pregunto, si tienes en tu casa algo que puedes dar a alguien que no tiene, ¿lo darías? Si tienes 5 libras de arroz, ¿darías 2, 1, 3? ¿O no? Porque yo necesito para todos los días. Es el Señor el que pone en el corazón las cosas. El servicio. Señor, esta persona necesita una palabra de Dios, pero no, yo no la voy a llamar porque no quiero. Mis amados, estamos en tiempos que debemos reflexionarle al Señor y pedirle la sabiduría del cielo. Por eso, en esta hora, le doy gracias a Dios por permitirme acompañarlos en esta palabra. Solo Dios sabe por qué tú estás allí y por qué yo estoy acá. Y quiero darle la gloria a Dios y colocar una adoración para darle la gloria a Dios, para que sea el Señor haciendo la obra en el nombre de Jesús. Y quiero colocar esta adoración porque hoy en el nombre de Jesús tú eres un hijo. Yo soy un hijo, somos hijos de Dios. En el nombre de Jesús somos tus hijos, Señor. Ayúdanos a examinar nuestro corazón. Muéstranos los pecados que estamos haciendo, las cosas ocultas. Porque dice tu palabra que nada está oculto, que no vaya a ser manifestado. Y yo te pido en el nombre de Jesús que caminamos en la libertad de Jesucristo. Que caminamos en el poder de su gloria. Y la paz de Dios está en tu corazón en esta hora. Y nos levantamos en su amor. Y nos levantamos en su perdón. Adoramos al Señor. Porque un día vendrás tú en las nubes y nosotros nos vamos contigo en el nombre de Jesús. Nuestra familia se va contigo, Jesús. Y te adoramos porque somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Porque somos tus hijos. Tú eres su hijita, tú eres su hijito. Y vamos a mejorar y vamos a transformar nuestros corazones para cambiar. Señor, trae sanidad. Trae sanidad a los corazones, trae restauración. A los corazones cansados y humillados, Señor. A los que no tienen nada en su alacena, Señor, dales la provisión en el nombre de Jesús. Restaura nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Señor. Ten misericordia de todo el mundo, Señor. Quita el orgullo de nuestra vida. Quita la enfermedad de nuestra vida. Bendigo a las familias que se han conectado. Bendigo a todas. Veo muchas familias allí, las bendigo. Allá en Cartagena los bendigo. Aquí en Bogotá, Barranca. Bendigo a las familias. Te doy gracias, Señor. Padre, en esta hora yo te pido en el nombre de Jesús que coloques una unción especial en cada persona que está escuchando esta palabra. Yo te pido por fe, Señor, que muestres tu gloria en cada familia y en cada corazón y que seamos fortalecidos en ti, Señor, y que aquellos que estaban de pronto haciendo las cosas incorrectamente van a empezar el camino correcto, van a dar media vuelta al pecado en el nombre de Jesús. Y vamos a pedirte por nuestras familias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque queremos ser como esas vírgenes sabias que tenían su aceite y su lámpara y que a la hora que Jesús venga por nosotros, ahí vamos a irnos con Él en el nombre de Jesús. Y también te pido, así como el alfarero, Señor, que la vasija de barro que tengas que romper de cada uno de nosotros, la rompas en el nombre de Jesús. Rompe estructuras filosóficas, rompe estructuras de idolatría, rompe estructuras de la prioridad, rompe estructuras de no amar al hermano
como tú dices en tu palabra. Y en el nombre de Jesús glorificamos las personas que están escuchando este mensaje y de sus familias. En el nombre de Jesús. Los amamos y recuerda, nuestro Padre nos ama. Dios los bendiga.